Bien, bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por poder participar. No sé si alguno se pudo conectar a la invitación que les compartí hoy en la tarde. Eh, no tenía acceso a los participantes. Para aquellos que, bueno, que pudieron asistir ya me conocen. Mi nombre es Gabriela Iglesias, soy ingeniera ambiental de la Universidad de Flores. Estoy finalizando una maestría en todo lo que es materia de gestión sostenible del agua. Actualmente soy docente en varias materias de la carrera y soy coordinadora del LABIOC, que es un laboratorio de bioindicadores de la Universidad de Flores, donde se enfoca en el tratamiento de aguas residuales, se enfoca en temáticas de biorremediación, entre otras cosas. Entonces, bueno, en el... Sí, sí, hay prácticas, eso lo tenés que hablar con Analía, que es la coordinadora de las prácticas profesionales. Sí hay de laboratorio, yo soy responsable de una, no sé, creo que el año que viene se hace la apertura de una de las prácticas, pero no puedo decirte ni cuándo porque eso lo gestiona ella. No, en Pedernera no hay laboratorio, el laboratorio está en San Miguel, que eso es un tema no menor, porque realmente la cursada se hace en capital, entonces, en mi caso, por ejemplo, me perjudica porque soy de zona sur, así que imagínense que es todo un tema el traslado. No sé ustedes de qué zona son, si se les complica. Eh, ¿Sí? Veo la cara de Bruno que me hace que sí. Claro. Bueno, yo soy de Berazategui, para que te des una idea, Mariano, así que me queda más lejos que Quilmes. Pero bueno, hay que buscarle la manera, por eso creo que es la demora del inicio de la práctica, por una cuestión de distancias, ¿no? Y de ver cómo se puede coordinar las actividades. Eh, pero bueno, eso hay que ir viéndolo con Analía. Mientras tanto, se van haciendo tareas de investigación, se van haciendo otro tipo de tareas. eh, pero bueno, eso hay que ver cómo lo vamos a coordinar, porque tampoco sirve hacer una práctica profesional que sea virtual, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido. Así que bueno, por el momento el laboratorio se está instalando en San Miguel. Eh, Entiendo que son todos recién ingresados, ¿no? Si están en geología, ingresaron este año a la carrera. Cuéntenme un poquito de ustedes. Bien, quédate tranquilo que cuando estás en la universidad, yo hablo de mi experiencia, uno nunca termina de saber en qué año está porque tiene todo un desorden de materias. Lo importante es seguir avanzando. Así que Emiliano, ¿y vos ingresaste este año? Perfecto. Y en el laboratorio de análisis ambientales, ¿vos estás haciendo tareas de analista de mesada o algo de eso o trabajas como externo? ¿Cómo sería? Sí. Bien.
Bien, bien. Bueno, en la parte microbiológica vas a aprender bastante con la materia, con la carrera en sí. Lo que sí que no te vas a tener incumbencia para firmar análisis microbiológicos. Eso lo tenés en cuenta, ¿no es cierto? No, está bien. No, eso está perfecto, pero te escucho, te escucho. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, mira, yo te cuento un poquito de mi experiencia, ¿no? A mí siempre me interesó el tema de aguas. Trabajé en laboratorios haciendo monitoreos de agua, suelo, gaseosos, calidad de aire, toda esa parte. Yo estaba en campo, no estaba en analista. También trabajé como analista en otro laboratorio. Y siempre me gustó mucho la parte de aguas, ¿no? Por eso estoy haciendo mi tesis de magíster. Y en estos últimos 2 años estoy trabajando para una empresa que hago todo lo que es eh, energía, que es todo lo que es la parte de bioenergía. Y la verdad que la ingeniería ambiental tiene esa capacidad, ¿no? De que tiene muchos campos para trabajar y todos son muy bonitos. Entonces, no te digo que no te cases solamente con el rubro del agua, pero estate atento a otras cosas que también son muy interesantes. Y en cuestión de lo de microbiología, el título de ingeniero ambiental te va a dar muchas habilidades, muchas capacidades, te va a permitir hacer muchas tareas en el campo profesional, pero a la hora de poder firmar estudios de laboratorio microbiológicos, me animo a decirte que tampoco físico-químicos te va a permitir firmarlos como analista, porque no tiene ese tipo de incumbencias la carrera. Pero eso no quita que después continúes con alguna formación que sí te dé esas incumbencias y que puedas firmar ese tipo de estudios. Está bien, está perfecto. Sos de los míos entonces. Lo que pasa es que nunca alcanza el conocimiento que uno va adquiriendo, ¿viste? Es como que siempre te falta una pata para terminar de entender. Muy bien. ¿Quién es la próxima víctima? ¿Quién se anima a contarme un poquito en qué etapa de la carrera está, a qué se dedica, qué expectativas tiene? Bueno, Bruno. Perfecto.
Ah. Bueno, sumarte a eso que si hace bastante terminaste la carrera de higiene y seguridad, o sobre higiene, la realidad es que la matemática va a ser importante en el recorrido de la carrera, no solamente por las propias matemáticas, sino que te da la apertura a otras materias como física, como química, entonces me parece muy sano lo que hiciste. Pero también te voy a decir de que siempre hay que continuar, ¿no? Como que no abandonar en el camino. Como mucho después, bueno, no se pudo terminar, pero por lo menos te quedaste con el material de base. Y en función a la parte de construcción, suele suceder que a veces en el rubro ambiental como que se descarta bastante el profesional ambiental dentro de la construcción. Y realmente hay un campo, un nicho laboral muy grande en ese tema, porque trabajé como supervisora de obra y, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar con obras con financiamiento externo, tenés ciertos lineamientos, ciertos requisitos que cumplir tanto en el diseño del proyecto como en la ejecución de la obra y cuando se finaliza. Y la pata ambiental, por no decir la socioambiental, porque en la parte de construcción la pata social es muy importante, porque obviamente no solamente la contaminación o el impacto sobre el recurso, sino también la gestión social, tiene un nicho muy grande y es un nicho que muchas veces no se profundiza. Así que tenés un campo ahí muy interesante para dar continuidad, así que no, me parece muy bien. Eh, ¿Alguien más quiere compartir, Mariano Bautista? Perfecto, Mariano, te hago una consulta que no se hace. ¿Qué edad tenés o hace cuánto que dejaste el secundario o la última formación que hiciste? O sea que vos vas a ser el que más va a trabajar porque estás fresquito. Bien, perfecto, Mariano. Bueno, bienvenido a la carrera de Ingeniería Ambiental, bienvenido a la universidad y bueno, esperemos poder cumplir con las expectativas. Y por último, Bautista. Perfecto. Bueno, fue también mi decisión la cual tomé la carrera de Ingeniería Ambiental. Eh, Así que creo que hiciste una buena elección. Bueno, les comento un poquito cómo va a ser el tema.
de la materia de geología. Como ustedes habrán visto, las clases están conformadas por diferentes docentes, cada docente con una experiencia específica, con ciertos conocimientos. Perdón. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? No hay problema, no hay problema. Ángela, bueno, llegaste última, pero justo estaban terminando de presentarse. Comentame un poquito de vos, en qué etapa de la carrera estás, qué expectativas tenés, un breve resumen de tu estado de situación como alumna de la carrera. Perfecto. ¿Cómo te preferís que te digan, Ángela o Julieta? Yo porque vi el primer nombre ahí. Juli está bien, ok, listo. Juli, ¿qué edad tenés? O sea, ¿hace cuánto que dejaste la última formación, el secundario? Bien. Otra joven para exprimir. Perfecto. Bien, como les comentaba a tus compañeros, mi nombre es Gabriela Iglesias, soy ingeniera ambiental egresada de la universidad. En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre hidrología. Como habrán visto en el campus y como ya habrán visto, la materia está conformada por diferentes docentes, cada docente con una especialización o una formación específica, por eso cada uno se enfoca en dar el tema que les corresponde en cuestión de conocimientos. Si no recuerdo mal, este es el tercer encuentro que tienen. Esta unidad, lo que vamos a trabajar es intentar por lo menos de trabajar la mayoría de los conceptos de la hidrología. Entenderán que es un campo muy grande todo lo que corresponde a este tema, entonces hay que profundizar mucho más, eso lo van a poder ir desarrollando a lo largo de la carrera, pero la intención es que entren en los conceptos principales, ¿sí? Después, si prestaron atención, al final de la materia van a tener varios encuentros conmigo que van a trabajar toda la parte de cartografía. Entonces ahí yo voy a profundizar seguramente a la hora de ir haciendo diferentes trabajos, ¿no? A la hora de desarrollar mapas temáticos. Vamos a ir fortaleciendo o generando más conocimiento en esto que es la hidrología. Así que si se quedan con algún tema que quedó medio vacío, medio pobre, no duden en mandar un mensajito, en dejárselo agendado y cuando retomen conmigo lo seguimos trabajando, ¿sí? Eso no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, como ustedes sabrán, si tienen más de 7 como calificación, al final de la cursada pueden promocionar la materia. Entonces, lo que yo les dejo hoy es una presentación que vamos a trabajar los conceptos más generales con algunas definiciones que quiero que queden bien afianzadas, que ustedes las tengan bien afianzadas. Después, dentro del campus, no sé si llegaron a prestarle atención, les dejé contenido teórico. Para que no se aburran y para que sea dinámico esto, les dejé un par de videos que a veces es más ameno que por ahí un libro o leer 20 páginas de algo, porque mientras se toman unos mates o lavan los platos lo van escuchando.
Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que puedan tener el tiempo para prestarle atención. ¿Por qué digo el tiempo de prestar atención y tomar nota y investigar si algo no quedó muy claro? Porque al final tienen una instancia de evaluación, ¿sí? Una instancia de evaluación que tienen una sola posibilidad para rendir, tienen 30 minutos y tienen que elegir la respuesta correcta en función de la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo les hago que me hagan una actividad o les mando que me 20 preguntas, seamos honestos, me las van a pegar en alguna plataforma de IA, copiar y pegar y no tiene mucho sentido. No aprenden ustedes, no me sirve a mí porque yo necesito que ustedes tengan estos conceptos afianzados para la segunda etapa cuando elaboremos mapas temáticos. Voy a dar una breve introducción sobre lo que va a ser la segunda parte para que ustedes ya vayan pensando que van a trabajar con una herramienta que es QGIS, que es una plataforma, un software libre, es gratuito, en el cual tiene herramientas para confeccionar mapas temáticos. Nosotros nos vamos a enfocar en toda la parte cartográfica por cuestiones de geología, de hidrología, pero sepan que esa herramienta la vamos a utilizar por si alguno tiene tiempo, interés. Está la guía práctica que elaboramos en conjunto con otro docente, Gabriel Basílico, que fue la presentación que los invité, no sé si alguien se pudo sumar, si no, no hay problema. Está la guía, nos vamos a enfocar mucho en esa guía para trabajar la parte cartográfica y van a ver y van a darse cuenta que habla bastante de temas de geología, claramente, pero también de hidrología. Entonces, es necesario que ustedes tengan afianzados ciertos conceptos para que a la hora de trabajar con los mapas temáticos no se les dificulte tanto, ¿sí? Entonces, en el encuentro de hoy, por favor, la clase está grabada, yo después terminamos, la subimos, así que la pueden repetir las veces que sea necesario. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar, porque si no se hace un monólogo y yo también me canso. Así que si tienen consultas o algo, pregunten sin susto. Bien, entonces para entrar un poco en tema, eso es un concepto, sí. Un montón, no me acuerdo. Y depende, claro, cómo se va manejando las unidades de los temarios y cómo va trabajando cada docente. Voy a entrar al campus y te digo exactamente. En el encuentro de hoy vamos a trabajar todo lo que es la unidad de hidrología, por lo cual la evaluación corresponde a esta unidad el día de hoy. Y después las otras... Exactamente, eso lo maneja Ana Falli. Justo acabo de descargar. Exactamente, cada docente evalúa bajo su consideración, sí señor. Es más, por ejemplo, en la segunda parte de cartografía, no voy a tomar ningún tipo de examen ni ninguna instancia así como esta, porque ya no es una cuestión de conceptos y definiciones, sino que es una cuestión de que ustedes puedan elaborar un mapa temático. Entonces, al ser diferentes temas a trabajar, la evaluación se hace diferente y eso lo maneja cada docente. Bien. 5 clases van a tener conmigo al finalizar y va a ser toda la parte cartográfica, incluyendo algunos temas de hidrología para ir complementando. Por si cualquier cosa, tienen el programa dentro del campus, así que eso lo pueden descargar y se van orientando con eso. Volviendo al contenido de hoy, para empezar a entrar en tema, ¿no? Sobre el agua, sobre la hidrología, sobre la tierra, primero tenemos que entender algunos conceptos, ¿no? ¿Cómo está distribuido? Porque si uno empieza a mirar desde lejos el globo terráqueo, lo primero que ve dice, bueno, pero hay un montón de agua. Sí, es cierto, hay mucha agua. ¿Pero toda esa agua está disponible para ser utilizada? Y no necesariamente, porque si nosotros prestamos atención en el balance hídrico,
El 97% se lo llevan los océanos. Y los océanos tienen agua, pero este agua está con una concentración de sal muy alta, por lo cual no es apta para consumo directo. Para poder ser consumida se tiene que pasar por procesos tecnológicos para cambiar su composición y así ser utilizada como agua segura o agua potable. Sin embargo, estos procesos son muy caros, no tienen sentido utilizarlos porque realmente consumen mucha energía, son costosos y se utilizan en lugares donde el recurso es muy limitado. Un escenario que en Argentina no sucede, ¿no es cierto? En Argentina tenemos mucha disponibilidad de agua y eso también es un problema porque la concientización de su racionalización es bastante limitada. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque pensamos que es un recurso totalmente infinito y no es tan así. ¿Qué sucede con ese 3% de agua dulce que queda y dónde está? Bueno, tenemos un 2,15% según esta gráfica, dependiendo a quién, depende de la bibliografía, un 2% en glaciares, o sea, en estado sólido, en lugares generalmente complejos también de acceder a ese recurso. ¿Dónde está el resto? Que ustedes fíjense que no llega al 1%. Bueno, está entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Esa agua generalmente es la que nosotros utilizamos para el consumo diario, para los procesos productivos, para el cuidado de los animales. Y tenemos que darnos cuenta de que es un volumen, aunque son muchas unidades, muchos litros que tenemos disponibles, en proporción a la cantidad de agua disponible, es bastante limitada. Bueno, ¿por qué es tan importante entender cómo está distribuida el agua? Y porque realmente sabemos que la base de la vida se fundamenta por el agua, ¿no es cierto? Sin agua no hay vida. Ahora, no solamente protegemos, cuidamos, valoramos el agua porque somos ambientalistas, que a mí me genera un poco de esa definición. ¿Viste? A la otra vuelta llegué a una reunión y me dijeron, ¡ay, llegó el ambientalista! Y yo aclaré, sí, no, ambientólogo o ambiental, exactamente. También puede ser ambientalista si así lo desea. Exactamente, exactamente. Exactamente. Sí, es así. Es una persona que protege el recurso, los derechos de los ecosistemas, del árbol, por ahí en algunos casos te encontrás con ambientalistas que defienden solamente un actor de un ecosistema sin entender que los ecosistemas es un conjunto de actores, ¿no? A veces encontramos ambientalistas que dicen, no, cuidemos el zorro y la realidad es que no importa solo el zorro, importan todos los actores de ese ecosistema. Son personas que llevan una bandera que defienden el ambiente. ¿Está mal? No, claramente no está mal, pero nosotros como profesionales del ambiente o somos ambientólogos o somos ambientales, no ambientalistas. ¿Y por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque nosotros tenemos que siempre entender cuando trabajamos con el ambiente que es un ecosistema, que está todo integrado, que está todo involucrado, que hay muchos procesos en el medio y que son importantes conservarlos, cuidarlos, protegerlos y racionalizarlos de forma sostenible y sustentable. ¿Por qué? Porque el agua no solamente sirve para que el árbol crezca, el agua sirve también para procesos productivos, para el sector agropecuario, por ejemplo, que es un campo bastante complejo, no solamente para que, en este caso con la imagen de la vaca ahí pasteando, no solamente para que tengan el recurso del agua para vivir, sino que también para la generación de la limpieza. Ustedes saben que la producción agropecuaria tiene muchos residuos y el agua es un factor fundamental. Bueno, ¿qué hacemos con esas aguas que utilizamos y que son agua dulce, generalmente agua
agua segura, agua dulce, la utilizamos para lavado o la utilizamos para procesos productivos y después, ¿qué hacemos con esto? Esto que Emiliano hablaba sobre la necesidad de plantas de tratamiento de aguas. Claro, porque el agua es un recurso totalmente importante para la mayoría de las actividades industriales, productivas, de energía, etcétera. ¿Y qué sucede cuando volcamos estas aguas en cuerpos receptores sin un previo tratamiento? Estamos generando un impacto negativo sobre el ambiente y sobre los ecosistemas. Bueno, en el sector industrial, por ejemplo, dependiendo la industria, pero por ejemplo, hay muchas veces que el agua no es impactada con un contaminante específico porque no hay un vertido de un proceso productivo, pero que sí sucede de que se utiliza para refrigerar, ¿no? ¿Qué pasa con los lugares que necesitan refrigerar procesos y que captan agua generalmente de un río, ¿no? Lo utilizan por serpentinas, por circuitos internos, refrigeran su proceso productivo y después lo descartan. Pero esas aguas no se pueden descartar directamente sin enfriar previamente, porque yo tomé un agua, dígase, a 20 grados y la devuelvo a 45, 50. Directamente genera un impacto negativo en todo el ecosistema, en toda la vegetación, en toda la flora, en todo. Entonces lo que yo tengo que hacer son piletas, ¿no? No van a tener ningún tratamiento físico-químico hablando o microbiológicamente hablando, pero sí tienen que tener un tratamiento térmico para después poder ser vertidos al medio. Y por último, lo que es el sector municipal. Cuando hablamos del sector municipal estamos hablando de que el agua es un recurso esencial para el desarrollo urbano, ¿no? Para las viviendas que tengan agua, sobre todo potable, porque esto es de consumo, y lo que son la generación de efluentes de aguas grises y aguas negras. Las aguas grises, ¿alguno sabe la diferencia entre aguas grises y aguas negras? Bueno, las aguas grises son las aguas residuales domésticas, o sea, las aguas que se generan en los hogares, provenientes de, por ejemplo, del lavado de, no sé, de la canilla de la cocina, de las bañeras, que no tienen la parte de las descargas de los inodoros, ¿sí? Cuando tenemos las descargas de los inodoros, que tienen un alto contenido en materia orgánica, son aguas negras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar las aguas grises de las aguas negras. Aguas grises generalmente con aguas que tienen detergentes, que pueden tener cloro por productos de limpieza, pero no van a tener agentes muy nocivos para el ambiente. Ahora, cuando tenemos aguas negras, tienen que ser colectadas y tratadas de forma correcta porque no solamente tienen materia orgánica, sino que tienen coliformes, o sea, microorganismos que en abundancia y en exceso son negativos para la vida, para la sanidad, la parte sanitaria. Y lo otro, también tenemos lo que son los contaminantes emergentes, que es una gran problemática y que todavía se está evaluando, estudiando, analizando cómo hacer primero para determinar su impacto, cómo hacer para detectarlos y cómo hacer para trabajarlos. Esto es un tema que hay que estudiarlo con profundidad porque está generando impactos muy significativos. ¿Saben lo que son los contaminantes emergentes? Son contaminantes que no pensaron mucho en su nombre, que emergen de un nuevo contexto social. Por ejemplo, ¿qué sucede con la carga que tienen las aguas negras de hormonas? Gran parte de la población, por ejemplo, de las mujeres, tienen medidas anticonceptivas por medio de la ingesta hormonal o inyección hormonal. Bueno, las hormonas no quedan almacenadas en el organismo, sino que son excretadas por vía de la orina, y esa orina es conducida por las aguas negras. ¿Qué sucede con esas aguas negras? ¿Dónde terminan las aguas negras? Y la realidad es que las aguas negras terminan siempre, en el mejor de los casos, en una planta de tratamiento de cloacales y después vertidas a las aguas o suelo o dependiendo la disponibilidad de recursos que haya. Bueno, pero los procesos de tratamientos de aguas negras, ¿tienen incluido en sus procesos
los contaminantes emergentes? No, porque la realidad es que las plantas de tratamiento lo que hacen son procesos de limpieza mecánica, o sea, barreras mecánicas que sedimenten, que filtren, que retiren voluminosos, y después se hacen procesos de floculación, coagulación, cloración y se despacha el agua, ¿no? O sea, sacan los contaminantes, el sedimento más grande, se pone un poco de cloro para que mate los microorganismos nocivos y continúa su circuito. Pero en esos procesos tradicionales no tenemos el tratamiento de, por ejemplo, de las hormonas. Y estas hormonas están generando cambios en el comportamiento de los ecosistemas, por ejemplo. Otro contaminante emergente, por ejemplo, son los antibióticos. Los antibióticos son, o sea, en criollo el antibiótico lo que hace es matar microorganismos. Si nosotros excretamos antibióticos que matan microorganismos, esos microorganismos que están presentes dentro del ecosistema y que tienen un propósito, estamos sacando una pata del ecosistema y estamos generando algún problemita en el camino. En el mejor de los casos no, pero muchas veces sí. Otro contaminante emergente, y no los voy a aburrir con esto porque si no podríamos estar toda la tarde, son por ejemplo los microplásticos. Los microplásticos están generando un impacto muy significativo, sobre todo por la cantidad de afectaciones que tienen sobre la salud humana. Entonces, estos contaminantes, porque a veces nosotros hablamos de contaminación, de esto, de otro, y solamente pensamos en la industria que tiene un vuelco directo, clandestino, y la realidad es que no es solamente eso, es mucho más la parte de la contaminación de las aguas. No solo superficiales, sino subterráneas. Y encima es más importante cuando empezamos a ver que tenemos una baja cantidad. ¿Sí? Lo miramos en porcentajes y a mí me alarma. Nosotros en Argentina estamos en una posición estratégica cuando hablamos del recurso, pero si empezamos a levantar un poco la mirada, entendemos que hay países que tienen muchas dificultades para tener agua, y no solamente agua, sino tener agua segura, ya ni potable, segura. Entonces, se me fue la flechita, ahí estamos. Entonces, cuando empezamos a hablar, bueno, de la disponibilidad, empezamos a entender de que el agua es un recurso muy importante para el desarrollo de la vida, pero sino también para procesos económicos, industriales, etcétera. Tenemos que entender que hay ciclos, ¿no es cierto? Así como hay ciclos del carbono, del nitrógeno, está el ciclo hidrológico, que es este que nos enseñaron en el jardín, que hacíamos el dibujito, en donde los cuerpos de agua superficiales, a través de la radiación solar, se genera un proceso de evaporación, ¿no es cierto? Cambia el estado de la materia del agua, de estar en un estado líquido a estar en un estado gaseoso, ¿sí? Esta evaporación se condensa, cambio de estado de la materia, se condensa en la atmósfera. Por diferentes procesos físico-químicos, estas aguas precipitan, ¿sí? En estado líquido y retorna a la superficie terrestre u oceánica. ¿Qué sucede cuando llega al territorio terrestre, ¿no? Donde está el suelo, ¿no? La tierra. Bueno, dependiendo las condiciones físicas del terreno, qué es lo que va a suceder con esa molécula de agua. Esa molécula de agua llega a un lago o a un cuerpo superficial, bueno, cambia, se almacena ahí y estamos bien. ¿Qué sucede cuando estas aguas precipitan sobre montañas donde por temperaturas, o sea, bajan, no sé, están 4.000, 5.000 metros de altura a una temperatura de menos 2 grados, se congela. Entonces pasa a estar en un estado sólido. Ahora, por procesos de cambio de temporada, radiación, procesos climáticos, estas aguas pueden generar movimiento superficial, que es la escorrentía. La escorrentía es esas aguas que escurren, si quieren llamarlo, sobre la superficie terrestre y por una cuestión natural de la depresión del terreno, se va trasladando a un lugar donde hay un menor nivel. Generalmente todo termina en ríos y océanos, ¿no? Entonces, no sé si se llega a visualizar en la imagen,
pero dentro de cada proceso de evaporación, precipitación, escorrentía, ya les explico la infiltración, hay volúmenes que se manejan, ¿no?, con las condiciones actuales del clima, ¿no es cierto? Si el cambio climático sigue modificando, o sea, si el cambio climático genera otro tipo de clima, bueno, este balance hídrico va a cambiar. Eso también es un impacto del cambio climático sobre estas situaciones de precipitaciones abundantes en cortos periodos de tiempo que generan inundaciones y desastres naturales, como ya venimos viendo en diferentes ciudades, como, no sé, llámese Valencia, si queremos ser internacionales, y si queremos ser locales, Bahía Blanca, ¿no? Que ustedes fíjense en el impacto, no solo ambiental, ¿no es cierto?, sino el impacto humano, el impacto económico, que las pérdidas económicas son significativas. Entonces, esto sucede. El escenario de hoy, con el clima que tenemos hoy, tiene este balance hídrico. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos obras, como es en el caso de Bruno, futuro profesional de la construcción? Él tiene que evaluar cómo ser resiliente, ¿no?, cómo estar preparado frente al cambio climático cuando este balance hídrico cambie. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando las obras se diseñan para un frente de cómo son las precipitaciones hoy. Hoy caen 100 mililitros por año. Bueno, y de acá a 20 años con el cambio climático, y de acá a 10 años, entonces son temas que uno, cuando está en el diseño de proyectos o en la gestión de la parte urbana, tiene que tenerlos bien arraigados. Y por último, el proceso de infiltración, que me lo estaba comiendo, bueno, es el proceso en el cual el agua escurre por la superficie terrestre hacia lo que sería la capa subterránea de agua, ¿no? Las napas, que es un agua dulce generalmente de excelencia, si no tiene ningún impacto de alguna actividad antrópica que le genere una contaminación, o caso contrario, que debido a la composición del suelo arrastra ciertas sales, ciertas sustancias que hacen que esas aguas no sean tan sanas o tan óptimas para el uso. ¿Van bien? ¿Sí? Creo que no me olvidan mucho. Entonces, cuando empezamos a hablar de las aguas, tenemos que esencialmente identificar tres tipos de aguas. Tenemos las aguas oceánicas, que son estas aguas que están en mares y océanos, estas son fáciles, que tienen entre el 71 y el 72% del volumen total del agua que hay sobre la superficie terrestre. Y después tenemos dos tipos de clasificaciones de aguas que se encuentran en la parte continental. Las aguas superficiales, que son fáciles, ríos, lagos, humedales. Estas son definidas porque tienen contacto directo en la atmósfera, ¿no es cierto? Si tienen contacto directo con la atmósfera y no están en el océano, son aguas superficiales. Ahora, las aguas subterráneas son aquellas que están debajo, ¿no?, de la superficie del suelo, como las conocemos, que no tienen contacto directo con la atmósfera. O sea, es como la primera clasificación, la primera diferencia, y que se encuentra almacenada en poros del suelo. A veces, o por ahí por la ingenuidad, o porque a mí me pasaba también, ¿no es cierto? Yo pensaba que las aguas subterráneas, que también puede pasar, pero son excepciones, eran como ríos debajo de la superficie terrestre. Y la realidad es que no. El agua se transporta por medio de los poros que tiene el suelo. Entonces ahí dependemos del tipo de suelo que tengamos. Si tenemos un suelo arcilloso, si tenemos un suelo limoso, ahí vamos a entender el comportamiento y el transporte y la velocidad que van a tener estas aguas subterráneas. Entonces, ¿por qué son importantes las aguas superficiales? Y realmente porque, primero, son más fáciles de extraer para utilizar como agua dulce.
¿no es cierto? Ya dijimos que las aguas que están en mares y océanos, debido a su cantidad de sales, no son óptimas, o por lo menos no para utilizarlos de forma directa. Entonces, las aguas superficiales tienen un gran potencial porque son de fácil acceso, pueden ser utilizados para consumo humano, pueden ser utilizados para diferentes procesos industriales o la agricultura. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, son muy susceptibles a la contaminación. ¿Por qué? Porque si nosotros diagramamos un poquito en la geografía típica de cualquier ciudad, ¿dónde se paran las empresas? Al lado del río. ¿Por qué? Porque es un buen lugar para descartar sus residuos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las urbanizaciones o los asentamientos informales, por ejemplo, que son instalaciones de personas que ponen su casa en un lugar donde pudieron y que el municipio, la provincia o quien fuera el ente gubernamental no los reconoce como ciudad? No los reconoce como ciudad, entonces entiende que no tiene la necesidad de invertir en gestionar correctamente los residuos, sus efluentes. Sí, Emiliano. Exactamente. Es que sucede, eso es lo que sucede con los asentamientos informales, en donde los residuos, sobre todo voluminosos, terminan en los cuerpos de agua. Uno de los, en mi trabajo final para optar por el título de ingeniera, hice un diagnóstico sobre los impactos y en el recorrido, déme un segundo, ¿les pedís que se callen? Y en el recorrido de ir relevando los diferentes puentes, los arroyos, me encontré con situaciones realmente alarmantes, ¿no? Por ejemplo, una camioneta tirando una heladera directamente a un arroyo. Después, por ejemplo, me encontré con situaciones de pasar por un puente, seguramente, no sé quién era que vivía por Quilmes, si pasó por algún arroyo urbano, te encontrás de que vos pasas por el arroyo y te encontrás con pedazos de autos, con cubiertas, colchones, inodoros. Entonces, ¿qué pasa entonces con estos cuerpos? Son muy susceptibles a la contaminación directa por residuos, a la contaminación directa por los efluentes líquidos de las industrias, las aguas grises, las aguas negras y la dispersión, o sea, la contaminación por la contaminación difusa. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los campos que que utilizan muchos biofertilizantes o que utilizan glifosato o que utilizan diferentes productos? Sí. Totalmente. Pero, como vos dijiste, es más jodido y más complicado la normativa. Ustedes saben que cada provincia es autárquica, tiene sus propias normas. Dentro de la base de la base nacional del presupuesto mínimo, cada provincia regula sus recursos como lo considera apropiado. Entonces, la distancia, o sea, por ejemplo, yo tengo muchos campos y me instalo, no sé, en Córdoba, va a diferir la distancia que yo tengo mínima para poder rociar con mis agrotóxicos en relación con Entre Ríos, que por ejemplo, si no recuerdo mal,
casi no tiene límite, entonces pasan las avionetas con el glifosato, por ejemplo, y terminan rociando cerca de las escuelas y los barrios y las casas. Y no es lo mismo la distancia mínima que hay en Misiones, que en Entre Ríos, que Córdoba o que Jujuy. Eso es un problema muy grave que tiene Argentina en materia de normativa. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos agrotóxicos que son utilizados para la agricultura? Bueno, no es solamente rociar los terrenos, sino el problema es qué sucede con la dispersión por procesos físicos, por el viento o por las correntías de las aguas, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo una avioneta y estoy tirando el agrotóxico y tengo viento y me traslado esto a un cuerpo de agua o a un ejido urbano? Entonces, por eso es que las aguas superficiales son muy importantes de preservar y cuidar, porque son muy susceptibles a cualquier proceso que haya en cercanía. Bueno, estas son, creo que todos más o menos conocen las definiciones y las diferencias entre un glaciar, un lago, un humedal, un agua arrollada. Un torrente por ahí no es tan típico, entonces les dejo acá la definición, que son los cursos de aguas que se forman en alta pendiente, o sea, en la parte de alta de la montaña. ¿Cómo se forman estos cursos de agua? Bueno, por precipitación, ¿no? O por deshielo, por cambio de estado del agua, ¿no? En vez de estar en estado sólido, se pasa a estado líquido. Entonces, una de las, cuando ustedes hablan de ríos, o sea, de aguas superficiales, tenemos dos tipos de ríos y que sus características o sus condiciones físico-químicas son importantes de atender para después poder tomar decisiones como futuros ingenieros ambientales. Porque tenemos una diferencia bastante significativa entre un río de montaña y un río de llanura. Primero, bueno, el nombre es sencillo, un río de montaña viene de la montaña, no hay de una diferencia de pendiente, con una pendiente pronunciada. Al haber una pendiente pronunciada, no sé si ustedes, no sé si alguna vez fueron a Córdoba, lo digo porque me pasó como experiencia, de estar tomando unos mates y que con un río muy de montaña, muy angosto, y que de repente pasa una avioneta diciendo salgan de la zona de la ribera porque está lloviendo en la montaña y va a venir con todo el río. Y realmente uno como persona de llanura subestime un poco la violencia con la cual venían estas aguas. Y si realmente llueve sobre la zona montañosa y este escurrimiento, o sea, viene con una gran energía, con gran violencia, un gran caudal. ¿Y qué pasa con este gran caudal con el que viene? Aumenta, sobre todo aumenta, pero arrastra todo lo que puede. O sea, la velocidad del agua es tan alta, tiene tanta fuerza, tiene tanta energía cinética, que no solo arrastra los sedimentos, sino que arrastra rocas, arrastra, no sé, puentes, ha pasado, si no están bien diseñados, los arrastran. Entonces, eso es un factor muy determinante. Son cuerpos superficiales que por ahí uno ve solamente un hilito de agua, pero por ahí por aportes en la parte alta generan unos ríos muy violentos. ¿Y por qué es importante esto tenerlo en cuenta? Porque si uno va a generar diseños urbanísticos, considerar cómo se comporta el río, incluir en ese comportamiento el cambio climático y generar que las viviendas tengan una distancia prudente con el cuerpo de agua, porque si no ha pasado que se instalan casas porque dicen, acá el río no llega, y después en periodos de muchas precipitaciones se pasan muchas cosas graves. Como les comentaba, el régimen hidrológico, o sea, cómo es este sistema,
suele suceder que cambia su potencia, su energía y su cantidad de agua en función de las estaciones del clima, ¿no? En verano, en invierno, en periodos de otoño más sequía. Entonces también depende de la ubicación geográfica. No es lo mismo un río de Jujuy que un río de Santa Cruz en materia del régimen hidrológico, ¿no? Siempre eso hay que tenerlo, hay que considerarlo. Bueno, capacidad de erosión. Bueno, obviamente es muy alta porque tiene una energía muy alta cuando va escurriendo. Carga sólida, transporta materiales gruesos, como les comentaba, rocas. Generalmente la morfología es con valles en forma de V, o sea, va escurriendo de esta forma. Suele tener eventos extremos, generalmente cuando se hacen estudios de evaluación de impacto ambiental o algunos planes de manejo, se analiza el tipo de evento extremo, el riesgo que hay sobre eventos extremos, sobre ese recurso natural, y en este caso, bueno, son las crecidas súbitas, o sea, esa crecida de aumentar el ancho del río por esta situación de que tiene un aporte significativo por el régimen hidrológico y es un evento extremo que hay que considerar en los estudios de evaluación de impacto ambiental. Ecosistemas asociados, bueno, cuando hablamos de ecosistemas asociados estamos hablando del entorno de su ecosistema y claramente estamos diciendo que son ríos de montaña, entonces van a estar asociados ecosistemas de bosques, ribereños, porque viene de una ribera, siempre recuerden ribereños de ribera, y ribereños restringidos, ¿no? O sea, no tienen el mismo espacio que por ahí un río de llanura. Por una cuestión de diferencia de presiones, ¿no es cierto? ¿Para qué se utilizan estos ríos? Bueno, debido a su potencial de energía, se utiliza mucho para lo que es el aprovechamiento hidroeléctrico. Hay un lindo aprovechamiento, si no recuerdo mal, en San Rafael, Mendoza. Generan aprovechamientos porque por medio de esta velocidad, este arrastre que tienen estas aguas, generan movimiento y a partir de eso se generan aprovechamientos de baja escala. Turismo aventura, por ahí el más divertido, el que le gusta hacer rafting. Y sirve mucho para hacer algún tipo de presiones o algún tipo de acopio para obtener agua potable, porque agua más limpia, entre comillas, no va a haber. ¿Por qué? Porque viene arrastrando todo lo que encuentra en el camino. Si yo en el camino tengo procesos no sé, de cultivar soja, lo cual dudo, pero si cultivan soja, esas aguas me va a traer todo eso arrastrado. Entonces, si yo utilizo esas aguas directamente, por ahí tengan algún contaminante porque los arrastran con más rapidez. Ahora, cambiando a ríos de llanura, bueno, es todo lo contrario. Es en lugares planas, son los típicos ríos que nos vamos a encontrar por lo menos en lo que es Buenos Aires. Estos son menos violentos, tienen menos movimiento. Esto genera que tiene una capacidad de erosión muy baja, o sea, no puede erosionar los contornos con facilidad y predomina lo que es la erosión lateral, o sea, en los contornos. No arrastra, o sea, en su carga sólida, cuando hablamos carga sólida es lo que arrastra, lo que contiene, no tiene rocas, claramente, porque no tiene tanta energía, tanta potencia, tanta violencia, pero sí tiene una gran cantidad de sedimentos finos, como son los limos y las arcillas. Buenos Aires o Argentina es muy interesante ver la diferencia entre, por ejemplo, el Río de la Plata con el río un río de Córdoba de montaña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a este río de montaña vemos que el agua no tiene tanto limo, es clara, es translúcida, más allá de que tenga algunas cosas, es translúcida. Ahora, nosotros vemos el agua del río de Quilmes, por ejemplo. ¿Quién era de Quilmes? Lo tengo todo por acá. Es marrón, Mariano, tiene mucho sedimento.
tiene mucha carga y eso en algún momento tiene que depositarse, no es que va a quedar todo el tiempo ahí. Entonces pasan esto de generar movimiento, esto de generar meandros, ¿sí? Los meandros son la forma que se le da sinuosa a los cuerpos de agua superficiales de ríos de llanura. Un ejemplo muy interesante es en Formosa, ahora no me acuerdo el nombre exacto, hay es muy famoso. Es un río que está en una situación, en una parte muy llana, pero debido al tipo de suelo que se erosiona muy fácil, todo el tiempo va cambiando su forma. Y hace unos años, por ejemplo, construyeron una ruta muy importante y no analizaron en profundidad la capacidad de erosión que tenía ese río, porque como es un río tranquilo, es de llanura, no es violento, no lo analizaron. Con el tiempo y su capacidad de erosión de la ribera muy lenta, cambió tanto la forma del río que básicamente tiró la ruta al río. ¿Sí? Entonces ahí hubo todo un problema asociado a la ruta. Sí, sí. El Bermejo, exactamente. Sí, sí. Ahora después les voy a buscar fotos, se las voy a mostrar. Pero sí, es muy interesante porque uno lo ve al río y dice, ¿qué va a hacer este cuerpo de agua si es muy tranquilo? Pero silenciosamente va erosionando, va erosionando, va erosionando y genera estos impactos. A la naturaleza, a la hidrología no le importa, o sea, no, al que daña en cuestiones ambientales es al ser humano. Después el resto no les afecta. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Es que es un fenómeno muy normal y que no se contempla como un evento extremo de la geomorfología del terreno. Y sí es muy importante eso. Y no solo eso, sino que ustedes piensen que así como nada se pierde, todo se transforma, se traslada, se transporta, ese terreno, ese suelo que fue erosionado, fue transportado a otro lugar. Entonces genera cambios del territorio constantemente. Quizás no se ve en 2 meses, pero a lo largo de los años se ve e impacta de manera significativa, sobre todo en las actividades económicas, sobre todo en eso. Bueno, los ecosistemas asociados, o sea, los ecosistemas típicos que vamos a encontrar en cercanía de los ríos de llanura, son los humedales, esos son los característicos, los bañados y ecosistemas, pero que tienen gran biodiversidad. A diferencia de los de montaña, debido a que son cuerpos de aguas tranquilos, que dan continuidad, que tienen todo un soporte para el hábitat, generan que haya gran biodiversidad. En cambio, los de montaña, debido a que generalmente es un suelo rocoso, es un suelo menos agradable para la vida, porque generalmente también hay amplitud térmica y varias situaciones, generalmente no hay tanta riqueza en materia de biodiversidad. ¿Quiere decir que no va a haber una montaña que tenga gran biodiversidad? No, seguramente hay excepciones porque el ambiente es así, tiene esa capacidad de sorprendernos todos los días,
pero en cuestiones de características generales vamos a tener una mayor biodiversidad en cercanía de ríos de llanura que en ríos de montaña. Bueno, debido a su generalmente a que tienen gran cantidad de agua, se utiliza para riego agrícola porque claramente generalmente debido a su biodiversidad, los suelos son muy buenos, se utilizan para la explotación del recurso agrícola, se utiliza como son tranquilos y tienen gran volumen para la navegación. Bueno, esto que decías del emprendimiento que tenían, o emprendimiento o actividad de navegación, de turismo es muy importante y cuando cambian estos, cambia el recurso, cambia la disponibilidad económica para las personas. Ahora, ¿qué sucede, ¿no?, con las aguas subterráneas? Las aguas subterráneas son un gran recurso. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de infiltración. El proceso de que el agua, a partir de que toca el suelo, sea por escorrentía o sea por precipitaciones, dependiendo las características del suelo, va a infiltrar, ¿no es cierto? Esta capacidad de infiltrar, esto hace como si fuera, no sé si se ve la flecha, sí se ve. Esto hace como infiltración, es un filtro natural. Entonces, generalmente, y dependiendo las características del suelo, cuando llega la primer capa de agua subterránea, ¿por qué se genera esto? Bueno, porque las características del suelo permite tener ciertos poros en donde pueda quedar retenida o guardada esa agua, ¿no? No sigue escurriéndose, pero no solamente sucede eso por la capacidad de los poros, sino porque hay una capa impermeable de suelo, ¿no es cierto? Acá tenemos un tipo de sustrato compactado generalmente por diferentes procesos naturales, en donde hace como de base. Estas aguas de infiltración que quedan retenidas por esta capa impermeable son generalmente las aguas más jóvenes, porque son las que, jóvenes en el sentido de que se precipitaron hace poco tiempo, pero en un rango de 0 a 100 años, no son tan jóvenes. Ahora, ¿qué sucede cuando por procesos geológicos se generan las aguas subterráneas antiguas, que son de entre 100 a 40.000 años? También se almacenan de la misma manera. Esto es un acuífero confinado porque está confinado entre dos capas. Estas aguas son las que se utilizan generalmente para el consumo humano. Vieron que a veces vemos, se están haciendo obras de captación de agua subterránea, bueno, van a utilizar el agua de estos acuíferos confinados. ¿Por qué? Porque tiene una calidad muy alta. Sí. Esta es la primera, segunda y tercera. Me perdí. Sí. Digamos que sí, sí. Exacto, esta. Sí. Debería. Debería. Claro, no se utiliza, es al agua freática, es el primer nivel. Sí. Esto es, sí, tal cual. Las perforaciones de agua para consumo potable deberían ser, a ver, esto no es genérico, esto va a depender mucho del terreno, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso. Pero lo que se debería hacer sería utilizar estas aguas del acueducto confinado,
el acuífero confinado, o la que está acá abajo, no la primera. Esta primera es esto que vos decís, seguramente lo trabajaste cuando medís el nivel freático en alguna empresa. Por ejemplo, no sé si te pasó, si alguno fue alguna vez con un bailer y sacó con bailer, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que haces ahí? Ahí lo que estás midiendo es la altura de estas aguas jóvenes. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que acá tenemos una casa. Se ve bien, ¿no? Sí. Acá tenemos una casa. La casa dice, bueno, no tengo servicios de infraestructura, entonces tengo que proveerme de los recursos yo solo. ¿Qué hace? Bueno, hace un pozo ciego. El pozo ciego está acá. ¿Qué pasa si yo agarro y me pongo mi bomba para consumo de agua potable y me pongo al lado del pozo? Y estoy tomando el agua del pozo ciego, porque esto tiene esta capacidad de tener estos poros, hace que toda el agua se comunique y se transporte. Por eso, muchas veces, nosotros estamos en un proyecto de investigación y vemos que no hay infraestructura, no hay mucho conocimiento del tema, y vemos que los pozos ciegos están al lado de la toma de agua, pero la toma de agua la hicieron como pudieron, hasta que vieron agua le pusieron una bomba y sacan el agua de ahí. Pero está contaminada por aguas negras. Entonces, por eso la importancia de que cuando se va a tomar agua dulce para ser consumida, tiene que pasar esta capa impermeable. Claramente, esto es una obra muy costosa porque no son 2 metros, son muchos metros, pero la realidad es esa, no podemos tomar el agua de acá, porque esta agua es la que viene arrastrando contaminantes de diferentes actividades. Entonces, bueno, por ejemplo, sí, o que quizás no hay contaminantes, pero vos por precaución tenés que considerarlo. Digamos que hoy está este lugar totalmente natural, está perfecto, no hay impactos de las actividades antrópicas, perfecto. Pero eso no quiere decir que el escenario sea así por muchos años, puede cambiar. Y digamos que este hermoso lugar está hermoso, pero viene alguien con un desarrollo de poner una estación de servicio. Y no hay que condenar a las estaciones de servicio, pero una práctica común es que las estaciones de servicio tengan tanques subterráneos. Estos tanques subterráneos, dígase de que, aunque hagan las cosas bien, vamos a ponerlo en duda, aunque hagan las cosas bien, pueden tener algún tipo de, no sé, se pincha. O una filtración, exactamente. Digamos que por algo natural, no porque después de 20 años no hicieron mantenimiento, sino que por algo natural se pinchó, pasó algo y hay una infiltración de hidrocarburos sobre estas aguas. Bueno, claramente, acá nuestros compañeros si recuerdan, si alguna vez hicieron un monitoreo de ese tipo de impacto, cómo se mide estas aguas, se hace un freatímetro en donde lo que básicamente es un hueco cilíndrico y para tomar una muestra de agua lo que se hace es tirar un bailer, que es un envase de 1 litro, que es un plástico que uno lo tira exactamente y sacas el agua. Si las aguas están contaminadas con hidrocarburo, lo primero que uno ve es la fase del hidrocarburo, porque por diferencia de densidades, el hidrocarburo va a la parte de arriba. Me ha pasado de tomar muestras o monitorear estaciones de servicio donde tenía el 70% de hidrocarburos y el 20-30% de agua con suerte. Exactamente, pasa así. Es que es algo normal, no, es algo que sucede y sucede más de lo que realmente se sabe. Entonces, por eso la importancia de cuidar las aguas subterráneas, pero por sobre todo que si van a hacer una obra de captación de agua para consumo, llámese para riego o para consumo humano, tiene que estar dentro de este acuífero confinado para que sus características
sean dentro de la medida de lo posible óptimas. Ahora, ¿qué sucede si la obra de ingeniería está mal hecha? Y yo rompo o penetro esta capa de manera inadecuada. Lo que voy a hacer es comunicar estas aguas con estas aguas que están acá. Entonces, cuando se hacen las obras de ingeniería, hay que tomar las medidas precautorias para que estas aguas no se comuniquen, si no, no tiene sentido la obra. Claro, tal cual. Por eso digo de que tienen que respetar las condiciones técnicas. No siempre pasa. Ese es el primer desafío, ¿no? De que a veces la solución argentina, y digo argentina porque conozco cómo se manejan en Argentina, no sé en otros lugares, es, bueno, necesitamos agua, hacemos un pozo, listo. Y a veces no es tan fácil, hay que estudiar la geología. Tal cual. Tal cual, sí, sí. Y ni hablar de que esas aguas generalmente tienen una gran cantidad de salinidad porque están en cercanía del aporte de las mareas. Mariana, ¿vos querías decir algo? Por procesos geológicos, por el tiempo. O sea, así como los yacimientos petroleros, donde a partir de procesos del tiempo, presión, temperatura y las características de si es un limo, si es una arcilla, si es una arena, va a depender. Este escenario es el escenario teórico, ¿no es cierto? No necesariamente es así, por ahí las capas son más altas. Por ejemplo, si vos vas a un lugar en cercanía del río, seguramente este nivel freático, porque se llama así nivel freático, va a estar más cerca del suelo que si nos alejamos, que por ahí hacemos, por ejemplo, digamos que hacemos un estudio del agua subterránea en un área montañosa, como debido a su proceso de que no hay capacidad de retención e infiltración, la napa freática está mucho más abajo, quizás a 50, 60, 70 metros o más. En cambio, si vos te vas a un lugar donde es llano, vas a encontrar seguramente a pocos metros ya la capa subterránea. Tal cual, sí, sí, sí. Imagínate que si vos tenés un suelo, o sea, dependiendo del... Por eso esto es muy genérico y vos donde te posiciones, o sea, si vos vas a hacer un trabajo de captación de agua subterránea en Jujuy, lo que tenés que hacer es, como dijo Bruno, trabajar con un geólogo que es experto en sustratos, experto en extractos y analizar qué tipo de suelo tenés o informarte vos o buscar bibliografía, pero dependiendo de la actividad, ¿no? Pero dependés de alguien experto, porque no todos los suelos son iguales. También sucede muchas veces, por ejemplo, con los humedales, ¿no es cierto? Es un ejemplo de que dicen, ay, qué lindo lugar, rellenemos con un poco de suelo, no pasa nada, construyen casas y después tienen un impacto significativo. En el humedal, no solamente por la afectación al ecosistema, sino por un balance hídrico. Esto que yo les decía, ¿vieron el dibujito de lo que se evapora, lo que precipita? Bueno, eso también es a baja escala y genera un cambio cuando vos cambiás el suelo, porque dejás de dar territorio para que infiltre el agua. Eh, no me acuerdo de qué iba a decir.
Ya te lo confirmo. Mira, siempre me equivoco con eso, pero para mí es este que está acá. Pero, pero sí. Bueno, el Puelche, sí, es esta. Después teníamos otra que estábamos, sí, es esta. Eh, Después tenemos ese problema también de las cuencas subterráneas que son transfronterizas. ¿Qué sucede si yo gestiono bien esta capa, estas aguas subterráneas? Hago todas las obras de ingeniería perfecta, pero esto, o sea, las cuencas, bueno, vamos a hablar de eso, no tienen límites políticos, o sea, no tienen una barrera. Bueno, esto vamos a suponer, ¿no es cierto?, que suele pasar. Esto es Paraguay de acá para allá, esto es Argentina. Exactamente. Entonces, eh, el manejo, la gestión de agua es muy compleja en ese sentido. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, pero en esencia es esto, ¿no? Entender de que las aguas subterráneas tienen un comportamiento, son difíciles de manejar, sobre todo por el costo asociado que tiene la obra de ingeniería para saber profundidades, para poder hacer un buen pozo, para hacer tratamientos, etcétera. Entonces empezamos a un par de definiciones básicas de qué es una cuenca hidrográfica, ¿no es cierto? Y básicamente una cuenca hidrográfica es la definición, es una forma de delimitar un territorio, ¿no? En función de sus divisorias de aguas. Digamos que esto es un cordón montañoso. No funciona siempre así, pero ustedes piensen en este momento de esta manera. Esto es un cordón montañoso, o sea, es una elevación. Precipita, ¿no? Viene una lluvia y el agua cae acá. Si el agua, en este caso que se ve acá, en este punto, cayó de este lado, la pendiente va a tener una escorrentía para este lado, va a encauzar para este lado. Y si cae para este lado, va a caer a la otra cuenca, ¿no? Entonces, cuando uno habla de cuenca, empieza a integrar varios factores, no solamente del comportamiento hidrológico, sino de la que es la parte física, sino que también la parte de la dimensión socioambiental, ¿no es cierto? Porque claramente los ecosistemas son utilizados no solamente por el agua, sino también son utilizados para procesos de la producción de ganado, la producción de alimentos, para instalación de urbanizaciones. Entonces, a nivel socioambiental, socioeconómico, se analiza como un todo la cuenca hidrográfica. No tiene límites políticos. O sea, la cuenca como tal se la define por su topografía, su relieve, no por los límites políticos. ¿Y por qué lo aclaro esto? Porque digamos que esta cuenca que está acá, eh, la mitad, o sea, vamos a ser violentos, la mitad le corresponde a Paraguay, la mitad le corresponde a Argentina. Bueno, si Paraguay está acá, en la cabecera, aguas arriba, y me instala 800 industrias, y las industrias no tienen tratamiento de sus aguas, ¿dónde termina todo? En Argentina. Exactamente. No, bueno, lo que pasa es que Paraguay ya hace unos años tuvo una política de bajar impuestos y bajar las restricciones o hacer ojos, taparse un poco la vista con las exigencias ambientales y eso les generó un desarrollo económico bastante alto. O sea, si vos sos un empresario que tiene millones, o no tantos, pero tenés mucha plata, vas a pensar en tu economía, no vas a no ser que tengas principios, pero vas a pensar en tu economía. Si yo me instalo, que también pasa en Argentina con diferentes provincias, o mismo cuando como profesional uno se radica en algún lado con tal de pagar menos ingresos brutos. Imagínate esa escala, imagínate una empresa. Si me posiciono acá, me cobran este impuesto y encima me exigen cuestiones ambientales. Ahora, si me instalo allá,
Me piden menos, me exigen menos. ¿A dónde voy? A donde me exigen menos. Ahí es cuando uno tiene que pensar en una gestión integral de las cuencas, no de límites políticos, sino de límites físicos. Por eso existen los comités de cuencas, donde lo integran diferentes actores, diferentes representantes de los territorios, no sé, provinciales, municipales, depende el alcance de la cuenca, donde se tienen que tomar decisiones en conjunto. ¿Pasa? Y la verdad no, pero bueno, la teoría es esa, que existen los comités de cuenca. Bueno, no todas las cuencas van a tener delimitado como es esta figura que van a tener un cordón montañoso, ¿no es cierto? Eso es como para que ustedes entiendan la diferencia de las pendientes, pero claramente puede ser un lugar de llanura donde la diferencia sea muy, muy chica y no se vea a simple vista. Sin embargo, eso no quiere decir que deja de ser una cuenca hidrográfica. Dentro de los factores más importantes de una cuenca la determinan la pendiente. Después, un factor importante es que dependiendo la pendiente y el tipo de suelo, vamos a tener un tipo de cobertura vegetal. Dependiendo el tipo de suelo y dependiendo el tipo de pendiente, la cantidad de retención de humedad. Y el tamaño o el área va a depender de la geomorfología general. Y un ejemplo que van a encontrar en la carrera, creo que 800 veces, se los voy a dar como introductorio, pero si me encuentran como profesora en otra materia no lo van a ver más, porque es figurita repetida, es el caso de Cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no es cierto? En Mendoza, no sé si es Beatriz, pero Mendoza seguro. Bueno, es un caso muy conocido, no vamos a ahondar en el caso porque seguramente los van a llenar de esta información. Lo que a mí me importa es que ustedes puedan ver qué es lo que sucede cuando tenemos un cuerpo de un río de agua superficial, o sea, este río que está acá, de llanura, que está conformado por diferentes microcuencas, si se quiere llamar, pero con una cuenca general donde tiene incumbencia un montón de diferentes partidos. Tenés Marcos Paz, Lomas de Zamora, Capital Federal, cada uno con una gestión independiente y con prioridades diferentes. ¿Cómo se alcanza, entre comillas, cómo se alcanza una gestión y una recuperación de una cuenca? Bueno, se alcanza a través de un comité o de un organismo, como en este caso ACUMAR, que fue una entidad que se generó a partir de una situación legal para gestionar de manera conjunta y ordenada los recursos y las situaciones que suceden dentro de la cuenca y las subcuencas. Entre ese comité de cuenca, bueno, gestionan cómo se tiene que vertir el agua, cómo se tiene que extraer el agua, cómo gestionar los residuos, los parámetros físicos químicos, los microbiológicos, casos de chicos con plomo en sangre. Hay un montón de situaciones complejas que se enfrentan los responsables de ACUMAR. Y por ahí esto es un poquito más amigable a la vista para entender más o menos cómo funciona una cuenca. Y en esencia tenemos las nacientes, ¿no?, que son las partes superiores, donde a partir del deshielo o de las precipitaciones se originan, o sea, la naciente vendría a ser del origen del río. Si hay algún tipo de depresión, algún tipo de espacio donde le permita almacenarse agua, se generan lagos. No necesariamente siempre pasa, pero puede pasar. Después, esto que decíamos de lo que es un meandro es la sinuosidad que tiene un río superficial de llanura. Un afluente es un aporte, es un cuerpo de agua, un aporte que le da al río principal. Después, confluencia es cuando estos dos ríos principales confluyen en sí y hacen uno. En cambio, cuando tenemos diferentes aportes son afluentes. Luego que se genera el río principal, ¿no es cierto? Y que dependiendo del tipo de suelo y de las pendientes se van generando este tipo de meandros o no, y genera una desembocadura. Que la desembocadura puede ser a un lago, o puede ser al mar, océano, o puede ser en un lugar donde se infiltra.
son casos menores, pero que se puede infiltrar, ¿no es cierto? Digamos que si llega al desierto de Sahara, lo absorbe automáticamente, se infiltra automáticamente. Dentro de lo que es el régimen de clasificación de cuencas, podemos hablar de una cuenca como el sistema integral, pero la pueden conformar, no necesariamente, pero la pueden conformar subcuencas, y dentro de esas subcuencas pueden haber microcuencas. Todo esto va a depender de la geomorfología del terreno. ¿Qué sucede? Por procedimientos o por metodologías generalmente se hace este dibujo de las cuencas, porque es como la típica. Pero no necesariamente todas las cuencas son iguales. Si nosotros vamos al mapa argentino de cuencas, vamos a ver que, por ejemplo, esta forma la tiene la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero si nosotros vamos a la cuenca de Neuquina, ven que la forma cambia bastante porque es una zona montañosa, de repente tenemos una llanura, por lo cual la forma de la cuenca modifica, porque la cuenca tiene la forma de la topografía. Ahora, ustedes miren esta del 12, la de Chubut, totalmente diferente a la que es, por ejemplo, de Formosa. Todo va a depender de las condiciones físicas del terreno. Creo que ya estamos cerca de terminar. Si quieren, hacemos una pausa de 10 minutos o prefieren que continuemos. Una pausita. Listo. Entonces son y 38. Corto la grabación y nos volvemos a ver y 50, ¿les parece? Así calientan el agua para el mate. De nada.